Bueno, Abby, es todo tuyo. Ok. Voy a cerrar esto de aquí para que no suene. Aceptar. Voy a compartir pantalla. Coméntenme si pueden ver. Sí, se ve bien. Sí, se ve muy bien. Ay, espera. Ok, bien. Bueno, feliz sábado, feliz año nuevo. Estoy agradecida con Dios por estar de nuevo aquí reunidos con todos ustedes. Bien, entonces vamos a proseguir con en donde nos habíamos quedado. Voy a dar un breve resumen para las personas que no estuvieron. Así que lo que nosotros hicimos el otro sábado fue analizar el 15 de julio del 2024 de este año y del otro año, perdón, y inició con la Convención Nacional Republicana y sabemos que tuvo lugar las elecciones de Jit Vance y sabemos que también en la Convención Nacional Republicana se presentó y se aceptó la plataforma del partido para las elecciones del 2024, ¿verdad? Y sabemos que Vance fue seleccionado como candidato a vicepresidente, destacando su posición como una figura clave en el partido. Hubo una importancia en su elección que refleja un cambio hacia una facción del Partido Republicano alineada con valores tradicionales y conservadores basados en principios católicos. Entonces, la selección de Vance simboliza la influencia creciente de esa ideología integralista dentro del partido. Por lo tanto, sabemos que el Partido Republicano promueve una visión de la masculinidad que se caracteriza como neopatriarcal, ¿verdad? Lo cual resalta pues roles tradicionales de género y el control masculino sobre la estructura social y familiar. Y esto sabemos que subraya la importancia de, pues, que debemos prestar atención a sus posturas, a los discursos que dieron, ¿sí? Ya que representan una oposición clave en el contexto, pues, político actual, ¿sí? Luego lo que hicimos hicimos un resumen cronológico de Jidin Vance, ¿sí? Y sabemos que en el 2016 él publica un libro y él en ese libro lo convierte pues en una figura de identidad nacional y durante ese periodo se identificaba como un never Trumper, sí, es decir, que nunca sería trumpista y criticó duramente pues a Donald Trump, calificándolo de desastre moral, lo comparó con Hitler, pero el Hitler de Estados Unidos. Luego en 2019 se convierte al catolicismo, luego al 2020 escribe un extenso testimonio titulado Cómo me uní a la resistencia. Y ahí explica su conversión al catolicismo. En el año 2021 adopta el trumpismo y lanza su campaña para el Senado. En el año 2024 es seleccionado como el candidato republicano a la vicepresidencia. Luego también vimos dentro de la teoría política católica que había dos extremos, el cesar o papilismo y el hierocracia, ¿sí? Esas dos partes. Luego vimos algunos puntos claves sobre la cronología del integralismo, donde vimos el dominio del integralismo en el año 538 a 1798. Hubo un impacto de la Reforma Protestante. A causa de esto, pues hay una contrarreforma e integralismo. Y sabemos que los principales pensadores integralistas fueron Francisco Suárez, el cardenal Roberto Bellarmino. Ambas personas eran jesuitas y Bellarmino sabemos que influyó mucho en debates políticos y filosóficos, incluyendo la teoría del contrato social de Tomás Hobbes. ¿Sí? Y luego a raíz de eso, hubo un choque con la era de la Iluminación. Pues las ideas integralistas pues, entraron en conflicto con la teología protestante y la teoría política surgidas en la era de la Iluminación. Así que tenemos una decadencia del integralismo. Y hay dos años claves, que fue la de 1755, cuando los jesuitas fueron expulsados, ¿sí? Tras el terremoto de Lisboa, y luego tenemos el año 1798 con la Revolución Francesa y el fin de la unión entre la Iglesia y el Estado. El integralismo dejó de practicarse, aunque los papas continuaron pues considerando como
algo ideal. Luego entonces vemos un cambio tras la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, la Iglesia se distanció del integralismo para integrarse en el nuevo orden internacional. Participó en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1947 y esto sabemos que marcó un alejamiento de las prácticas integralistas tradicionales. Entonces, aquí vamos a ver también lo que vimos el siguiente sábado, fue el Concilio Vaticano II y el Dignitatis Humanae. Sí, sabemos que se había celebrado en 1962 y 65. Sabemos que marcó un hito en la modernización de la Iglesia Católica. Hubo facciones dentro de la Iglesia que en el concilio pues participaron grupos liberales que buscaban cambios teológicos, sociales, económicos, políticos radicales y para pues la modernización de la Iglesia y dieron lugar a decisiones más controvertidas. Sabemos nosotros que el propósito de Dinatis Humanae pues estableció las reglas básicas para la relación de la Iglesia Católica con los estados seculares, enfatizó el respeto a la libertad religiosa como un derecho humano fundamental. Y luego también lo que vimos, hay un hombre clave aquí que es llamado Thomas Pink, ¿verdad? Y vamos a ver que él tiene su relevancia en el año 2007. Él realiza traducciones de Francisco Suárez. Sabemos que Suárez es conocido por sus aportes a la fisiología escolástica y sus defensas de la autoridad eclesiástica en temas de fe y política, por lo que hay un resurgimiento en el integralismo, ¿sí? Sabemos que el integralismo es una teoría que busca la integración entre la Iglesia y el Estado bajo principios católicos y comienza pues nuevamente a ganar terreno. Y este surgimiento conecta a las ideas históricas de la contrarreforma, ¿sí? Con debates contemporáneos sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. Hay un impacto en la teoría política moderna y sabemos que Pink y sus trabajos impulsaban un redescubrimiento de las ideas tradicionales del catolicismo en un contexto político y contemporáneo. El debate sobre el integralismo pues reflejaba tensiones entre enfoques modernos de pluralismo religioso y visiones más tradicionales de la autoridad eclesiástica, ¿vale? Entonces, vemos que está relacionado con las conferencias de Thomas Pink en el año 2012 y su reinterpretación de Dinatis Humanae en ese contexto, ¿sí? Ahí vemos la reinterpretación de Dinatis Humanae, por lo que llevó conflictos internos entre los católicos conservadores. Hay un impacto y un resurgimiento del integralismo, hubo aceptación entre los católicos conservadores, eh, y también vimos la aparición también, saliendo de esa parte, vimos la aparición de J.D. Vance en el show de Tucker Carlson, que fue el 29 de julio del 2021. Y ahí estuvimos analizando que critica a las mujeres solteras sin hijos, cómo ve a esas mujeres, ¿sí? Y detrás de esto hay una motivación política. Da opiniones sobre el género y políticas de familia, como su postura antiaborto, que se inspiró en Viktor Orbán de Hungría. Sí, porque ahí vimos que se promovía políticas pronatalistas inspiradas pues en este hombre, sí, que ofrecen incentivos a parejas casadas para tener más hijos. Estas políticas pues incluyen también a las parejas homosexuales, sí. ¿Por qué? Porque Hungría pues también prohíbe el matrimonio homosexual desde el año 2012 y también Vance habló sobre la postura sobre el divorcio. Luego lo que hicimos fuimos entrar al 18 de julio y vemos el expresidente Donald Trump acepta la dominación del Partido Republicano para presidente, por lo que es coronado, y vemos sus facciones del Partido Republicano, ¿sí? Y en versión del conservadurismo en materia de género y división de la familia que representa pues Donald Trump y J.D. Vance. Sabemos que Donald Trump está dentro o comparte estas ideologías de Bartos conservadurismo, que sabemos que no es tradicional. Ellos tienen un enfoque más libertario y cultural. No, Donald Trump no es religioso. Por el contrario, Jim Vance pues es un integralista católico, obviamente tradicional, y tiene un enfoque más religioso y tradicional. Entonces, lo que queremos hacer ahora es entrar a la parte de ver la parte de los evangélicos. Ya vimos dos, ahora quiero ir a la parte de los evangélicos, porque también es importante. Eh,
hay puntos claves sobre la relación entre Donald Trump y los evangélicos desde 2016 y más adelante, ¿no? Conforme pasaron los años. Y vemos a Trump como Ciro, ¿no? Obviamente nosotros no, pero los evangélicos lo ven así, ¿no? En 2016, pues los evangélicos justificaron el apoyo a Donald Trump comparándolo con Ciro, el rey persa del Antiguo Testamento. Ciro no era judío ni virtuoso, pero fue utilizado por Dios para cumplir sus propósitos, como la liberación del pueblo judío, si recuerdan. Y esta analogía permitió a la derecha cristiana pues respaldar a Trump pese a sus controversias personales y morales. Hay una evolución narrativa con respecto a esto. Con el tiempo, pues Trump dejó de ser simplemente Ciro y comenzó a adoptar un papel más exaltado dentro de la retórica de los evangélicos. Lo ven como un paralelo a Jesús, alguien que sufre en su nombre, da su vida por su pueblo. Y la narrativa se construye sobre los eventos como la sobrevivencia a dos impeachment, juicios políticos, ¿sí? Que se reinterpretaron como intentos de asesinato político. Se le considera ungido por Dios debido a su capacidad de superar estas pruebas y de ahí vemos el intento del asesinato como ellos lo ven como un intento de prueba divina, ¿sí? Para los evangélicos, el intento de asesinato contra Trump pues refuerza su carácter de elegido por Dios. Cada desafío pues es superado, como los juicios políticos, ataques mediáticos, controversias que está envuelto Donald Trump y es visto como evidencia de su propósito divino. Ahora, Steve Bannon también lo comparan con San Pablo, ¿sí? Según Steve Bannon, del artículo de New Yorker, eh, que fue en el día 24 de julio, del mes julio, pues James Van sería Trump lo que San Pablo fue a Jesús. Y San Pablo lo ven como un converso celoso que difunde el evangelio más allá de lo que Jesús mismo pudo hacer. Y James Van pues promueve el trumpismo como fervor, llevándolo a nuevos niveles de influencia política y cultural. Entonces, de ahí vemos dentro de la mega iglesia de Donald Trump, ¿sí? Publicado en Republic el 20 de julio, y este artículo que tenemos de este lado, en donde estoy compartiendo la pantalla, pues en este artículo se describe cómo Trump se ha transformado en una figura casi mesiánica dentro de su base evangélica. Su movimiento político se ha convertido en una especie de mega iglesia, con sus seguidores viendo en él no solo un líder político, sino un símbolo, pues, religioso. Y esto fue escrito por el fotógrafo. Sí, es un artículo acompañado por todas las fotografías que tomó durante esa convención y vamos a ver estos puntos claves dentro de la mega iglesia de Donald Trump, ¿sí? Entonces vemos la convención republicana como una mega iglesia y el foro Fisher de Milwaukee, pues adopta una atmósfera más religiosa que política. Eso se puede ver asemejándose a una mega iglesia llena de activistas en lugar de políticos. Y refleja un nivel sin precedentes, ¿sí? De incorporación de temas cristianos en los mensajes del Partido Republicano. Ahora, Donald Trump como una figura divina, ¿sí? Trump fue presentado como una figura divina elegida debido a un milagro ocurrido, pues, y nos dice que el fin de semana previo a una bala de un tirador que pues le rozó la oreja, y este evento fue interpretado como una prueba de intervención divina, pues fortaleciendo su imagen entre sus seguidores, ¿sí? Luego vemos el sermón que da Trump el 18 de julio cuando es coronado, y Trump dio un discurso contundente descrito como un sermón, como un sermón a su congregación, ¿sí? Y los asistentes pues llevaron servilletas pegadas a su oreja en señal de devoción, simbolizando el milagro de la bala. La congregación respondió con bendiciones, oraciones, reforzando pues su fe en Trump. Vemos también dentro de este artículo que pues hay narrativa de los oradores religiosos. Pues los oradores hicieron referencia a la supervivencia milagrosa de Trump como parte del plan de Dios. Trump fue presentado como una deidad, afirmando que el Partido Republicano está hecho a su imagen. Vemos creencias en la segunda venida de Trump,
¿sí? Los seguidores de Trump interpretaron el evento como una garantía divina de su retorno político, pues asegurando su segunda venida. Eh, Hay una captura visual por Ron Harrit, ¿sí? El fotógrafo, que documentó el evento de la Nueva República, ¿sí? Capturando la atmósfera religiosa y los gestos de devoción hacia Trump, destacado como un partido que se ha transformado en torno a la figura de Trump. Y esto es importante porque hasta aquí podemos ver que hasta un netineo está viendo esa transformación del partido, ¿sí? Adoptando pues una narrativa también con respecto a Trump mesiánica, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Eh, ¿Se ve completa la pantalla Sí, o me he quitado? No sé qué dice aquí. se ve desde el título hasta los últimos cuadraditos. Ahí, ahí. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Ok, gracias. Entonces, tenemos aquí la izquierda y la derecha del espectro, ¿sí? La izquierda es el liberalismo social. ¿Sabemos nosotros antes que eso? Quiero que nos demos cuenta porque queremos ir pues al espectro político del liberalismo. Y sabemos que esto resurgió de los resultados de los nuevos gobiernos de la Revolución Francesa y Americana, ¿sí? La era de la ilustración o la iluminación, ¿verdad? Y tenemos a la izquierda y la derecha del espectro. La izquierda siendo el liberalismo social y la derecha siendo el liberalismo clásico o conservador. Y es aquí donde encontramos el taburete de tres patas del Partido Republicano, ¿sí? El conservadurismo los conservadores sociales, que es la derecha religiosa, los economistas libertarios, como también mencionados como mercados libres, neoconservadores o halcones de política exterior. Sí, y podemos ver eso. Entonces, quiero dar un breve, rápido repasito sobre estos tres que están al principio y sabemos que los conservadores sociales, la derecha religiosa, este grupo pone un énfasis significativo en la moralidad y los valores tradicionales basados en principios religiosos, especialmente cristianos, ¿sí? ¿Cuáles eran sus prioridades de este grupo? Pues defensa de la familia nuclear y los valores tradicionales, posturas antiaborto y oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, apoyo a la educación religiosa y la libertad religiosa, crítica a la cultura moderna y su desconexión de los principios morales tradicionales. Con respecto a los economistas libertarios, pues también conocidos como conservadores económicos, pues priorizan el libre mercado, los bajos impuestos y la reducción del tamaño del gobierno, un gobierno pequeño, ¿verdad? Y vemos sus prioridades, vamos a ver sus prioridades políticas fiscales conservadoras, como la reducción de impuestos y gastos gubernamental, promoción de la desregularización para estimular la competencia empresarial, defensa de los derechos de propiedad y del capitalismo como motor principal del crecimiento económico, críticas al socialismo y al intervencionismo estatal de la economía. Luego, por último, tenemos los neoconservadores, ¿sí? Los halcones de política exterior. Y este grupo adopta una postura firme en asuntos de seguridad nacional y defensa, enfatizando el liderazgo estadounidense en el escenario mundial. Sus prioridades que tienen este grupo, pues apoya un gasto militar elevado y un ejército fuerte, intervencionismo militar en regiones estratégicas para proteger los intereses de Estados Unidos. También tiene la defensa de alianzas internacionales que refuerzan la influencia de Estados Unidos y critica severamente al aislacionismo, que se le dice así, argumentando pues que la estabilidad mundial depende del liderazgo estadounidense. Y como pueden ver ustedes aquí en este mapa conceptual, las tres facciones magas comenzó a desmantelarse, pues en 1989 con la caída de la URSS y su desmantelamiento, se completó ocurriendo en julio del 2024. Así que tenemos la nueva derecha, las tres facciones magas, las que hemos estado hablando el otro sábado y ahora, ¿no? De las cuales hemos estado indagando un poco más. Los conservadores religiosos de Bartos, los integralistas católicos y pues los nacionalistas cristianos, ¿sí? Así que quiero decir algo así
Sabemos que los conservadores religiosos de Barton, pues un grupo que representa jóvenes libertarios y conservadores culturales que rechazan la corrección política y las normas liberales. Están más enfocados en libertades individuales y menos interesados en una agenda religiosa tradicional. Esto, recuerden que esto se habló mucho en Vesper, ¿sí? Muy ampliamente sobre estos jóvenes libertarios, ¿sí? Sus creencias clave de este grupo, pues, a favor de libertades personales como el aborto, el consumo de pornografía, son críticos a la corrección política, diversidad, equidad, inclusión, ¿sí? Se oponen al divorcio sin culpa, viendo en ello, pues, una falta de compromiso en las relaciones, no promueven políticas natalistas, como lo hacen los integralistas, ni consideran fundamental que las mujeres pues prioricen tener hijos, ¿sí? También hay prioridades políticas como la libertad de expresión, incluso para comentarios políticamente incorrectos, menos intervención estatal en temas sociales y económicos, apoyo a figuras que defienden las normas políticas tradicionales. Una de sus figuras, pues, ¿quién es? Donald Trump. Luego tenemos los integralistas católicos. Este grupo busca un orden político que conviene que haga como una combinación entre la Iglesia Católica con el Estado, promoviendo leyes basadas en principios católicos tradicionales. ¿Cuáles son eh, sus características claves? Pues son fuertes a la posición del aborto, control de la natalidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo, promoción de valores tradicionales como el matrimonio y la familia nuclear. Hay natalismo, ¿sí? Fomentan de tener hijos como deber moral y social, rechazo al liberalismo como una ideología corrupta y antirreligiosa. Luego tenemos los nacionalistas cristianos, ¿sí? Los evangélicos. Y este grupo ve a Estados Unidos como una nación fundada sobre principios cristianos y creen que la religión debe desempeñar un papel central en la identidad política y nacional. Si creen que la Constitución y las instituciones estadounidenses están basadas en valores cristianos y buscan mantener esa tradición. Hay una oposición al secularismo y defensa del cristiano como religión pues dominante en el país. Hay respaldos a las leyes que reflejan valores cristianos como restricciones al aborto y el matrimonio igualitario, ¿sí? Nacionalismo cultural, ven la diversidad cultural como una amenaza y la identidad cristiana estadounidense, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos ante nosotros entonces la triple unión, ¿sí? La bestia, el dragón y el protestantismo apóstata, ¿sí? Eh, Vemos que hay de acuerdos y tensiones internas en la nueva derecha, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas tensiones? Hay algo que los une, pero hay algo que los desune, ¿sí? Con respecto al aborto, los conservadores de Bartos no se oponen al aborto, como acabamos de decir, mientras que los integralistas católicos y nacionalistas cristianos lo rechazan firmemente, ¿sí? La pornografía, los conservadores de Bartos son permisivos con la pornografía, mientras que los integralistas y nacionalistas la ven como una amenaza a la moralidad. Con respecto al tema del divorcio, los tres grupos coinciden parcialmente en oponerse al divorcio fácil, pero estos tres grupos lo ven desde perspectivas muy diferentes, ¿sí? Uno cultural, el otro religioso y el otro tradicional, ¿sí? Con respecto al natalismo, los integralistas promueven agresivamente políticas natalistas, mientras que los conservadores de Barton son indiferentes al tema, ¿sí? Con respecto a la visión del Estado y la religión, pues los nacionalistas cristianos y los integralistas pues abogan por un papel central en la religión en el Estado, mientras que los conservadores de Barton son irreligiosos, ¿sí? Y no buscan una función entre la religión y la política, ¿sí? Así que, ahora, ¿qué es lo que los une? Ahí lo tenemos. Era lo que estábamos hablando cuando terminamos la presentación el otro sábado. Habló un poquito también Agustina, Edurne, ¿sí? Dieron sus opiniones. Y vemos que los unes es el chauvinismo, ¿sí? Lo que es el sexismo, la misoginia y el patriarcado. Es el exismo, que ahí pone, ahí lo puse, ¿sí? Hacia el feminismo y la igualdad de género. Y este rechazo
articulado a través de términos como la ideología de género. Entonces vemos, como ustedes pueden ver, hay un hilo conductor que es el chauvinismo, el manifiesto, ¿sí? Y según el artículo del Político publicado el 24 de julio del 2024, pues la nueva derecha encuentra su punto de convergencia en el chauvinismo manifiesto, que se traduce en actitudes de sexismo, misoginia, patriarcado como ejes centrales, ¿sí? Y aunque sus visiones específicas sobre género y sociedad difieren, pues estas actitudes les permiten construir pues una narrativa como común contra los avances del feminismo y los roles de género progresista, ¿sí? Es fuerte, ¿no? Que lo que los una es que odian a las mujeres. Es muy fuerte. Así es. Y también vemos que sus temas, los temas que los une con respecto a lo que vimos es el matrimonio, ¿sí? Defienden el matrimonio tradicional como un pilar fundamental en la sociedad y aunque desde diferentes perspectivas, pues los integrantes católicos lo ven como un sacramento sagrado, los nacionalistas cristianos lo consideran un baluarte cultural, los conservadores Bartels lo valoran como un contrato social que promueve la estabilidad. Con respecto a la familia, coinciden en la importancia de la familia nuclear como un núcleo social, rechazan modelos alternativos como familias no tradicionales o estructuras familiares no patriarcales, promueven políticas que incentiven la formación de familias tradicionales como restricción al aborto y oposición a los derechos de la comunidad LGBT. Sí, y vemos aquí, lamentablemente, todo este enfoque va hacia, como dijo Agustina, el odio hacia las mujeres, ¿sí? Y las consecuencias que traen con respecto a esto. Y el sexismo, sí, el patriarcado como una base ideológica. La nueva derecha comparte una visión en la que los roles de género tradicionales son esenciales para el orden social. El hombre es el líder, el proveedor, mientras que las mujeres tienen un rol subordinado en el hogar, en la sociedad, y este enfoque les permite pues criticar tanto el feminismo como las políticas de diversidad y equidad, las cuales perciben como una amenaza a su modelo social, ¿sí? Hay ¿Me un... puedo Ujú. comentar algo? Sí, claro, Agustina. Algo particularmente que creo que todas las personas o la mayoría de las personas presentes acá en el estudio pudieron ver. Eh, Tuvimos dentro de nuestro movimiento bastante propaganda a favor de la familia nuclear y bastante propaganda a favor del matrimonio heterosexual en distintos estudios que se han hecho en años anteriores, hace 1 o 2 años. Muchas personas estaban defendiendo de alguna manera esta historia del Edén, del matrimonio heterosexual, tratando de ver cómo reconstruir lo mismo. Y es muy interesante que estas personas que estamos claramente identificando como una amenaza, como en la oposición al movimiento verdadero de Dios, tienen estas mismas ideas que algunas personas dentro de nuestro movimiento estaban promoviendo. Así es. Y yo me parece muy importante recalcar esto, porque incluso hemos tenido discusiones en este último año en el chat y hemos tenido intercambios acalorados y hay personas que defienden la familia nuclear y que defienden muchas de estas cosas que estás mencionando. Me parece importantísimo recalcarlo para que nos lo replanteemos, ¿no? Exactamente, porque prácticamente todo lo que esto se está evidenciando, ¿no? Esta forma de lo que los une a ellos, su pensar, dentro del movimiento, pues también hay personas, como acabas de mencionar, y que hemos sido testigos de que también promueven esta misma visión, esta misma ideología, esta misma filosofía. Y es terrible porque tenemos entonces que ver realmente en dónde estamos, dónde realmente estamos nosotros posicionados y si realmente estamos adoctrinándonos de manera correcta con respecto al mensaje y cómo vemos a las mujeres, ¿sí? Entonces en todo esto vemos una unión estratégica, aunque no están completamente unificados, estas tres facciones. Vemos que han unido sus manos para cruzar un abismo, ¿sí? Y aquí también están incluidos muchas personas dentro del movimiento, ¿sí? Y este abismo representa, y también quienes se han unido a este abismo, por eso ha caído también la institución adventista,
¿sí? Porque ellos también se han unido a esto, ¿sí? Y este abismo representa sus diferencias ideológicas, pero también su necesidad de unirse para enfrentarse colectivamente a los que consideran la amenaza del liberalismo y la modernidad, y una lucha aquí. Trabajan juntos en áreas comunes como defensa de la familia tradicional, restricciones natalista, rechazo a los derechos de la comunidad LGBT y la corrección política, ¿sí? Y vemos el papel de estos líderes como J. Vance, Donald Trump, ¿sí? Figuras como que actúan como puentes de estas facciones, promoviendo un mensaje unificador que combinan el chauvinismo y políticas pro familiar, ¿sí? Entonces vemos que la nueva derecha es una coalición diversa y fragmentada, pero unida principalmente por un rechazo al progreso social en torno al género y la familia, ¿sí? Su base ideológica de sexismo, misoginia y patriarcado les proporciona un terreno común desde el cual pueden impulsar políticas que refuercen el matrimonio tradicional y la estructura familiar conservadora, incluso si sus métodos y fundamentos difieren, ¿sí? Eso podemos verlo. Ahora, quiero entrar a esta parte de los artículos. Vemos que el ateísmo como forma del espiritualismo, la anciana Terry en tiempos pasados habló con respecto al ateísmo, también la anciana Tess en Vesper, sí, ampliamente. Y esta afirmación que incluso vemos el rechazo a la creencia en un Dios tradicional, puede verse como una forma de espiritualismo. El ateísmo puede involucrar sistemas de creencias, valores y perspectivas que le dan significado a la vida, funcionando de manera similar, pues también como la religión en términos de estructura fisiológica. Eh, pero implica que también que el ateísmo no está completamente separado de los debates sobre religión y espiritualidad, sino que forma parte del espectro de interpretaciones sobre el mundo. Y vemos las conexiones de los protestantes con Donald Trump. Se destaca que los protestantes fueron quienes tendieron la mano a Trump, un hombre irreligioso, en un intento de alinearlo con su agenda moral y política. Esto refuerza la idea de que la derecha evangélica encontró en Trump un vehículo para promover sus ideas a pesar de que él no representara personalmente sus valores religiosos. Similar al concepto de Trump como Ciro, este enfoque resalta pues, que los evangélicos justificaron su apoyo basándose en una utilidad para sus objetivos. Y el significado de Hulk Hogan en este contexto, al mencionarlo, esta persona, una figura cultural conocida por su carisma y espectáculo en el mundo de la lucha libre, podría ser una comparación visual y emocional para ilustrar cómo ciertas figuras populares como Trump se convierten en símbolos carismáticos dentro de una narrativa política. Gohan, pues, como Trump, encarna una mezcla de espectáculo, fuerza y conexión con las masas, apelando pues, a un público que busca líderes que personifiquen poder y resistencia. Vemos aquí características del patriarcado, ¿verdad? Y la pregunta sugiere que la conexión cultural de figuras como Gohan o Trump es tan fuerte que se convierten en imágenes icónicas en la mente de los seguidores y hay una o sea, se va trascendiendo a simples líderes políticos o figuras del entretenimiento, ¿sí? Ahora, ah, quiero entrar en la parte del integralismo católico rápidamente. Tenemos a Peter Thiel, el multimillonario que financió pues, la campaña de Jim Vance para el Senado. También respaldó a Hulk Hogan, sí, en un proceso judicial. Y este apoyo mutuo demostró cómo el gran dinero puede actuar para defender los intereses de estas facciones, incluso atacando plataformas de medios de comunicación que consideran hostiles a su agenda. Esto subraya cómo el poder económico puede usarse para influir políticamente y pues restringir las disidencias mediáticas. Hay superposiciones entre estas tres facciones, y aunque los conservadores Bartos y los integralistas católicos y los nacionalistas cristianos tienen ideologías distintas, comparten interacciones, redes y apoyo comunes. Esto es importante, ¿sí? Y la mención de Maga refleja cómo estas facciones se entrelazan. Y ahora yo quiero ir ahora a la parte
que podamos nosotros como analizar el paralelismo histórico de Julio César, Augusto y la transición política. Nosotros sabemos que el mes de julio está marcado como Julio César, ¿verdad? Que marca la transición entre el antiguo sistema republicano y la nueva autocracia. El heredero aparente de César era su sobrino Octavio. Cuando Julio César adoptó a Octavio, este tomó el nombre de Cayo, como ya habíamos analizado, Gallo Julio César Augusto, por lo que lo conocemos como César Augusto, pero él tomó el nombre completo de su padre, pues adoptivo. Aunque su tiempo en el poder fue breve debido a su asesinato, su liderazgo dejó una huella profunda en la política romana. Y una de las primeras cosas que hizo Augusto cuando subió al trono fue tratar de revertir el declive moral del siglo pasado. Así que aprobó un conjunto de reformas morales dirigidas a la restauración de los valores familiares. Es interesante esta historia y esta parte de este hombre, ¿no? Dentro de la política y qué es lo que quería restaurar. Entonces, Augusto se llaman leges Julia en latín, o sea, las leyes de Julio César. Así que vemos que bajo Augusto, las leyes de Julio César pues intentaron elevar tanto la moral como el número de las clases altas en Roma y aumentar la población, pues, fomentando el matrimonio y la procreación, ¿sí? Y vemos eso. Entonces vemos un periodo en el contexto de estas leyes. Se está promulgando bajo César Augusto entre los años 18 y 17 antes de Cristo, ¿sí? Durante los primeros años del Imperio Romano. Su propósito principal, restaurar la moralidad y aumentar la población, especialmente entre las clases altas de Roma. ¿Sí? Restaurar la moralidad y aumentar la población, especialmente en las clases altas. ¿Sí? Y vemos un orden social basado en valores tradicionales frente a lo que se percibía como un declive moral durante la política, ¿sí? Durante esa república. Y vemos principales medidas implementadas, ¿sí? Esa fomentación del matrimonio. Ofrecían incentivos para contraer matrimonio, penalizaban el celibato, particularmente entre las clases altas, promovían la procreación, se implementaron beneficios legales. Ay, Y, Gaby, necesito ajá, como pausar para como digerir esto, porque esto es algo que ha pasado un montón en la iglesia adventista y muchas personas del movimiento que han venido del adventismo tenían estas ideas también de promover el matrimonio, de alguna manera actuar de cupido para que la gente no esté soltera, de una manera muy absurda, de una manera muy violenta hacia la autonomía de las personas. Creo que tenemos como que masticar esto y reflexionar sobre esto porque es fuerte. así es. Creo que tenemos mucho que hablar con respecto a esto, como dices, Agustina, eh, y poner como digamos en debate si todavía tenemos estas ideas. Podríamos nosotros seguir ampliando con respecto a estos en otras siguientes clases, porque como dices tú, es importante y debe ser digerido apropiadamente, ¿sí? Y cómo esto también pues nos llevan al pasado, ¿no? Cómo esto se sigue arrastrando y promoviendo, ¿no? Sigue en su auge. Y también aquí podemos ver que veían, o sea, tenían también esta promoción de la procreación, ¿sí? Se implementaron beneficios legales y sociales para quienes tuvieran hijos, como lo que pasó con Hungría, ¿no? Especialmente en el caso de familias numerosas. La ley de los 3 hijos otorgaban privilegios y reconocimiento especial a quienes tuvieran al menos 3 hijos varones. Había penalización del celibato a los hombres célibes en edad de casarse, y las viudas jóvenes que no volvieran a casarse se les prohibía, ¿sí? ¿Qué se les prohibía? Pues recibir herencia, participar en eventos públicos como los juegos. O sea, era terrible también, ¿no? La regularización del adulterio, pues se estableció como un delito, tanto público como privado, y el objetivo era, pues, preservar la fidelidad dentro del matrimonio y reforzar la moralidad en las relaciones familiares. Entonces vemos un impacto, si se pueden dar cuenta, en la sociedad romana. Buscaban revitalizar las estructuras familiares,
Y esto también quiero que lo vean como ahora, lo que están haciendo, el trabajo que se está haciendo ahora, ¿no? Porque realmente también hacen esto, buscan revitalizar las estructuras familiares, fortalecer las clases también, en este caso, en la sociedad romana, pues era fortalecer las clases altas como núcleo del poder político y social. Promovían la expansión de la demografía como una forma de asegurarse, pues digamos, asegurar el poderío de Roma y la estabilidad del imperio, ¿sí? Entonces vemos esos paralelismos contemporáneos, el natalismo en la política moderna y la promoción de los valores tradicionales, como las políticas natalistas similares, como las defendidas, como son defendidas por los líderes de la nueva derecha o en países como Hungría, buscaban incentivar la procreación para abordar desafíos demográficos. Los movimientos conservadores actuales, como los integralistas católicos, comparten el énfasis en restaurar los valores familiares y contrarrestar lo que perciben como un declive moral. Y esto no está lejos de lo que estaba diciendo Vance, porque él había sugerido que se debería dar a los niños el derecho a votar, pero que ese voto se haría a través de los padres. Por ejemplo, si tenías 9 hijos, o tienes 9 votos. Sí, así que el natalismo es una teoría muy sólida en esta nueva derecha. Bien, ahora quiero continuar. No sé cuánto tiempo tengo. Voy a compartir pantalla. Podés seguir unos 10, 15 minutos. 15 minutos, perfecto. Bueno, bien, ¿pueden ver ahora la pantalla completa? Eh, Sí, espera, ahí. Ok, ahora yo quiero entrar a la parte para que vayamos entendiendo la lucha, ¿no? ¿Quién? Porque nosotros estamos llegando pues a Daniel 11:45 y necesitamos nosotros entender quiénes son los que están luchando ahora. Em, Ahora, ustedes pueden ver que tenemos el versículo de Daniel, el capítulo de Daniel 11, versículo 40, 45, ¿sí? Y que vamos a darle una lectura, pero con respecto, dando los nombres correspondientes. Sí, vemos ahí en el versículo 40 y en el tiempo del fin, que es 1798, siendo como un punto en el tiempo. Si ustedes pueden tener su Biblia, porque los quiero guiar en el diagrama. Entonces, vemos ahí, en el tiempo del fin, que es el 1798, siendo como un punto en el tiempo, el rey del sur, que era Francia revolucionaria, hará guerra al rey del norte, el papado, que sabemos que era Pío VI, infligiendo una herida mortal y luego una muerte. Luego el rey del norte, el papado Juan Pablo II, tomará represalias, vendrá contra el rey del sur, que es la URSS, Gorbachov, en 1989, también siendo como un punto en el tiempo, como un tubergino destructivo y levantándose con carros y con jinetes con la ayuda militar de los Estados Unidos, que era Bush, ¿sí? Y con muchos barcos, fuerzas económicas, y el rey del norte entrará en los países, los estados satélites de la Unión Soviética, y desbordará y pasará como un diluvio, inundando el país alrededor. Entonces vemos aquí el diluvio e inundación en su esencia, que es conquista de esferas de influencia. Por lo que tenemos ahora un periodo de tiempo también, aparte de tener en el versículo 40, punto en el tiempo, en 1798 y 1989, pero también desde 1798 a 1989 hay un periodo de tiempo, ¿sí? Luego en el versículo 41 nos dice que el rey del norte, que es el movimiento de la ley dominical que tenemos acá, lo reconocemos quiénes son, quién es ese rey del norte, el movimiento de la ley dominical, con respecto al lenguaje de Elena G. de White, sí, que ella le da.
entrará también en la tierra gloriosa, en los Estados Unidos de América, y muchas personas que antes no habían estado en manos del rey del norte serán derribadas por el diluvio, porque la misma forma en que los estados y el Pamparo entraron en la Unión Soviética en 1989, también de la misma forma es que entrarán a la tierra gloriosa. Sabemos que la tierra gloriosa puede ser Estados Unidos, se le puede dar la interpretación del Israel espiritual, ¿sí? Ahora, ¿dónde nos encontramos en ese escenario? En la ley dominical, el 18 de julio del 2024. ¿Sí? Sabemos que el 18 de julio fue coronado Donald Trump. Sabemos que se celebró también del 15 al 18, lo que ya hemos estado estudiando, la Convención Nacional Republicana, y vemos ahí personas que estuvieron ahí votando con respecto con esta nueva derecha del Partido Republicano. ¿Sí? Ahora, también vemos que también es un punto en el tiempo. También habrá conquistas de esferas de influencia y tenemos un periodo de tiempo de la ley dominical también hasta el cierre de gracia. Y continúa diciendo los versículos de 42 y 43, las tierras no escaparán, pero el rey del norte tendrá poder. Sería, las tierras no escaparán, pero el rey del norte tendrá poder sobre los tesoros de oro y plata, sobre el poder económico y sobre todas las cosas preciosas de los recursos de Egipto, y los libios y los etíopes estarán a los pasos del rey del norte. Entonces vamos a ver también que hay una estructura quiástica en los versículos 44 y 45, pero luego más después nosotros vamos a ver cómo hay un quiasma en relación al versículo 41 con respecto al versículo 45, ¿sí? Luego en el versículo 44 dice, pero noticias provenientes del este y del norte, el Islam radical lo perturbará. Por lo tanto, el rey del norte saldrá con gran furia para destruir y eliminar por completo a muchos. Leo el versículo 45, y el rey del norte plantará los tabernáculos. Aquí luego yo me quiero prestar mucha atención después porque vamos a darle los nombres apropiados con respecto a su simbología, con respecto a esto. Entonces, y el rey del norte plantará los tabernáculos en lugar de adoración de su palacio, de su gobierno, entre los mares, entre la gloriosa montaña sagrada en los Estados Unidos. Sin embargo, el rey del norte llegará a su fin y nadie lo ayudará. Así que en el versículo 41 que estamos tomando, pues ya tomamos el versículo 40, ahora en el versículo 41 es más del versículo 42, hay un quiasma y vamos a profundizarlo, no ahora, pero en la siguiente clase, que es cuando ya vamos a concluir, vamos a unir todos los cabos de lo que hemos estado estudiando, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. Y voy a pasar la diapositiva de lo que estudiamos el sábado anterior y luego en la siguiente clase vamos a ver más con respecto al Partido Republicano, su transformación y los eventos que los une con respecto a de lo que se ve en la ley dominical de los sacerdotes en 2014, pero vamos a agarrar cuatro que están vinculados con el Partido Republicano y vamos a ir a través de esa línea, de la línea de los netineos, ¿sí? Porque para los sacerdotes, que la línea de los sacerdotes era la ley dominical, pero para los netineos es el tiempo del fin, ¿sí? Pero vamos a marcar las tres leyes dominicales dentro también de la línea de los netineos. Entonces, vamos a hacer una oración, vamos a concluir. Y ya en la siguiente clase, pues al siguiente sábado vamos a concluir, finalizar. Entonces, si me acompañan con una oración, oremos. Dios celestial, te agradecemos por este comienzo de año, por este sábado glorioso, por estos momentos de reunión. Gracias por mostrarnos la verdad durante todo este tiempo. Gracias por la paciencia. Gracias por tu misericordia. Valoramos todo el esfuerzo que has hecho para salvar a esta humanidad. Gracias por el colirio que nos hizo entender los tiempos en los que estamos. Gracias por trabajar con esta humanidad sexista y por extender tu plan de salvación, porque sabemos que esto da transformación.
Sabemos que nos estás transformando de tu imagen y mentalidad. Todo lo que hemos estado estudiando, te pido que podamos reflexionar y que podamos profundizar y que no estemos unidos a esas ideologías que es contraria a tu mentalidad, es contraria a la forma en cómo miras a las mujeres. Te pido que sigamos avanzando. Al mirar nuestro pasado, nos avergonzamos, pero también anhelamos un mundo mejor. Gracias por este mensaje de sanación y a la vez es una liberación para todas las mujeres, pero también para los hombres que reforzaban todo este sexismo contra las mujeres. Queremos seguir preparándonos para ser tu contraparte en el fuerte pregón, para anunciar las buenas nuevas, eso que se menciona en Daniel 11, 45, 44, esas noticias de salvación. Quédate con nosotros en este día y permite que continuemos en unión en espíritu y mente. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén.